Bueno, los saludo a todos en el nombre del Señor. Es un placer poder estar acá compartiendo la palabra del Señor. Vamos a seguir en la misma línea de los estudios que estamos realizando cada día miércoles. La semana pasada pudimos terminar con el tema de la oración, que es un tema muy importante para nuestras vidas y para nuestra iglesia. Esta semana, como fue enviado el día de ayer, puede enviar un PDF que pueden imprimir su hojita donde está el estudio. La idea es que podamos ir completando cada semana y podamos tener el estudio y que también podamos revisarlo durante la semana, revisar quizás los versículos que no pudimos revisar el día miércoles, también podemos revisarlo ahí en nuestros hogares durante la semana. Esta semana vamos a hablar de la confesión del pecado. Dice, la confesión tiene dos propósitos, los cuales los vamos a encontrar en la Biblia, y la primera parte es declarar fe, y esto lo vamos a encontrar en Hebreos 3.1. Así que les voy a pedir ahí que vayan buscando, me sigan con la lectura en Hebreos 3.1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Dice que tenemos que considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La Biblia nos llama a que tenemos que considerar en quién hemos creído. Tenemos que reconocer y tenemos que declarar fe en o sometimiento a Dios. Tenemos que declarar a Cristo y tenemos que reconocer a Cristo en nuestra fe y también en nuestro sometimiento, en la manera que nos sometemos a Dios. ¿Ya? El segundo significado que la Biblia nos da para la palabra confesión es más común y en el cual nos vamos a enfocar en este estudio, se encuentra en Levítico 5.5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará en aquello que pecó. Dice que cuando nosotros pecáramos en alguna de estas cosas, cuando cayéramos en pecado, tenemos que confesar en lo que hemos pecado. Tenemos que confesar en aquello que hemos pecado. Esta confesión significa admitir que hemos pecado, haber transgredido, roto o desobedecido uno o más de los mandamientos de Dios o las leyes. Y esta palabra aparece por primera vez en la Biblia, aquí en este versículo que estamos leyendo, en Levítico 5.5. Cuando pecar en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. O sea, la primera vez que aparece la palabra confesar nuestro pecado aparece en Levítico 5.5. Ahí para rellenar tenemos que reconocernos culpables delante de Dios. La palabra de Dios nos dice, como dice el versículo, que nosotros delante de Dios es a quien tenemos que reconocernos culpables. Nosotros no hemos pecado contra alguien simple, no hemos pecado quizás contra una persona. Todos los pecados que nosotros cometemos, los cometemos delante de Dios y a Él es a quien estamos pecando. Vamos al segundo punto. Dice que la confesión resulta ahí en Primera de Juan 1.9, Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión resulta en perdón. ¿Saben? Cuando confesamos nuestros pecados, Dios es el que nos perdona. Somos limpios por nuestra injusticia. Dios nos está perdonando y Dios nos está limpiando nuestros pecados. ¿Cuándo? Cuando confesamos nuestros pecados. Es importante que nosotros cumplamos no lo que yo estoy diciendo, sino que lo que la Biblia nos está diciendo. En 1 Juan dice, si confesamos nuestros pecados, no nos está diciendo si los publicamos, si los dejamos quizás para que todo el mundo los sepa, pero la Biblia dice que tenemos que confesar nuestros pecados. Y no solamente nos dice que tenemos que confesarlos, sino que
Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero ¿cuándo Él es fiel y justo para perdonarnos? Cuando confesamos nuestros pecados. Por eso es importante la confesión. ¿Y saben qué? La confesión, como dice ahí el estudio, resulta en perdón. La confesión resulta en perdón. Pero para que el perdón sea establecido, primero tenemos que confesar nuestros pecados. Después dice que Cristo es el fundamento para el... Ahí vamos a rellenar después. En Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado por remisión de los pecados. Nuevamente está aquí hablando Cristo y está diciendo que porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión del pecado. Si nosotros confesamos nuestros pecados, hermano, Cristo nos está limpiando con su sangre, y todos sabemos lo que pasó ahí en la cruz, ¿no es cierto? Todos sabemos lo que Cristo sufrió, todo lo que tuvo que padecer, para que nuestros pecados fueran perdonados. Cristo no pecó, fuimos nosotros los que hemos pecado, pero nosotros es muy importante que confesemos nuestros pecados para que Dios nos perdone y tengamos bien puesta nuestra fe en Cristo, ¿no es cierto? El otro versículo, Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Nuevamente aquí en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y dice no solamente que si confesares, sino que si creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cristo es el fundamento para el perdón de Dios. Nuestra fe, siempre decimos nosotros que nuestra fe está puesta en Cristo, ¿cierto? Nosotros siempre decimos que nuestra fe, creímos un día y fuimos sellados por el Espíritu Santo, por lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Y aquí dice que Cristo es el fundamento para el perdón de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, nosotros tenemos el perdón de Dios. Estos dos versículos nos dejan claro, el segundo nos deja más claro todavía, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. O sea, nosotros podemos hablar y decir muchas veces que nosotros creemos en Jesús, ¿no es cierto? Pero para eso también tenemos que creer en nuestro corazón. Tenemos que creer en la resurrección, no solamente en la vida, no solamente en los milagros, sino que también creer en la resurrección de Jesucristo. Dice que Cristo es el fundamento para el perdón de Dios. Entonces vamos a notar que los dos significados de confesión se relacionan de una manera. La confesión de pecados es necesaria para recibir el perdón de Dios, y este perdón únicamente es posible si también confesamos a Cristo. O sea, es necesario confesar nuestros pecados. Pero para recibir este perdón también tenemos que poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Podemos decir, como les decía recién, podemos decir muchas veces que nosotros creemos, pero también tenemos que creer en nuestro corazón y aceptarlo. Y el creer implica obediencia, ¿no es cierto? Y sabemos que tenemos muchas normas, por decirlo así de alguna manera, lo que implica el creer, ¿cierto? Vamos a ir al siguiente punto. La confesión debe estar acompañada de. Vamos a ir a Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Dice, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados. La confesión debe estar acompañada del arrepentimiento, hermanos. Aquí en Hechos 3:19 lo primero que dice, arrepentidos y convertidos. ¿Pero para qué? Siempre el pastor nos dice que cuando hay un para, nosotros tenemos que parar, ¿no es cierto? Porque después de ahí viene algo muy importante. Y aquí el para dice, para que sean borrados nuestros pecados. ¿Saben qué? Dios olvida que nosotros somos pecadores. Pero como lo decíamos recién, para esto tenemos que creer en Cristo,
creer de corazón para que Dios nos perdone. Así que la confesión debe estar acompañada del arrepentimiento. Es la única manera que nosotros vamos a demostrar que el pecado que hemos confesado es real, es cuando nosotros estamos realmente arrepentidos. Varias veces puede pasar en nuestra vida que nosotros decimos, hoy me mandé un condoro, chuta, tuve un problema, ¿cómo lo arreglo? Ya voy a decir alguna mentirita piadosa, y después la mentirita se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando, y nunca nos arrepentimos de lo que hicimos hace tiempo atrás. Hermano, aquí la Biblia no nos habla de pecados pequeños, no nos habla de pecados grandes, no habla solamente del pecado. Y nosotros, para demostrar que estamos arrepentidos de nuestro pecado, debemos confesar y debemos demostrar también que estamos arrepentidos. Dice así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Para que sean borrados nuestros pecados. La determinación de obedecer a Dios es un complemento necesario para la confesión. La confesión, ¿saben qué? Del pecado no es genuina, sino va acompañada por la determinación de vivir tu vida de un modo diferente. O sea, si tú estás confesando un pecado y dices que estás arrepentido, pero sigues haciendo la misma vida, hermano, déjame decirte que tu arrepentimiento no es genuino. Déjame decirte que la Biblia dice que no estás arrepentido al 100%, o quizás tu arrepentimiento no fue de corazón. Vamos a pasar ahora al siguiente punto, que dice, ¿a quién y qué debemos confesar? Ya hablamos, ya dijimos de qué se trataba el arrepentimiento, vimos dos puntos de los significados que habían, y por qué debe estar acompañado la confesión, ¿no es cierto? Vimos que tenía dos propósitos, vimos que la confesión resulta en perdón, vimos que Cristo es el fundamento para el perdón de Dios, ¿no es cierto? Cristo es la base para que Dios nos perdone. Y vimos también recientemente que la confesión debe estar acompañada del arrepentimiento. Ahora vamos a ver a quién y qué debemos confesar, ¿no es cierto? Sabemos que hay muchos lugares, o sabemos que hay religiones que tienen que confesarse con una persona, ¿no es cierto? Pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice respecto a quién y qué es lo que debemos confesar. El primero, y es el más importante de todos, ¿no es cierto?, lo vamos a encontrar en Salmos 51:4. Dice, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Saben qué? Nosotros estamos rompiendo las leyes de Dios, ¿no es cierto? O sea, quién es el primero que debemos confesar nuestros pecados? A Dios. Ahí podemos ir llenando nuestro estudio. A Dios debemos confesar, es el primero que debemos confesar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Dice, contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice, puesto que las leyes, las que rompemos cuando pecamos, debemos confesarlas a Dios, incluso cuando pecamos contra otra persona. A veces nosotros pensamos que, pecamos, cometimos un error, cometimos un pecado, se lo debemos confesar a Dios, y eso es solamente importante, pero también es muy importante cuando pecamos contra otra persona. Dice, el pecado siempre es contra un Dios perfectamente santo. El pecado que nosotros cometimos, lo cometimos a un Dios que es perfectamente santo. Lo podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Vemos que Dios es perfectamente santo. El pecado no es simplemente hacer algo malo, sino que es una rebelión contra Dios. ¿Qué es lo que es el pecado? Nosotros todos sabemos el significado, ¿no es cierto? El pecado es saber lo bueno y no hacerlo. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y si no hacemos esto, nos estamos rebelando contra Dios, a cuya imagen nosotros fuimos creados. La Biblia nos dice que nosotros estamos faltando a Dios, pero nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. O sea, también estamos pecando contra nosotros.
Él nos hizo como portador de su imagen con el fin de glorificarle. A veces tenemos un problema cuando tratamos de ser honestos con Dios acerca de nuestros pecados, ¿no es cierto? Somos tan minuciosos para poder ocultar nuestros pecados a otros, que a veces pensamos que podemos ocultarle a Dios también nuestros pecados. Somos tan cuidadosos para que el hermano, para que mi amigo, para que mi familia, para que mi vecino no vea mi pecado, que no nos damos cuenta que de la misma manera que tratamos de engañar a nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro vecino, también estamos tratando de engañar a Dios. Estamos tratando de engañarlo a Él, y ese también es un pecado, hermano. También es un pecado. Cuando leemos en Génesis 3, todos sabemos el relato de cómo cayó el hombre, ¿no es cierto? Todos sabemos el tema del fruto prohibido, sabemos que ellos trataron de engañar a Dios y cayeron, ¿no es cierto? Comió Adán y Eva, comieron del fruto que Dios les dijo que no tenían que comer. Comieron del fruto que estaba prohibido para ellos. ¿Y qué fue lo primero que hicieron de ellos? Se escondieron de Dios, ¿no es cierto? Y saben, a veces a nosotros nos puede causar risa, decir, ¿cómo se pueden esconder de Dios? ¿Cómo trataron de esconderse de Dios? Si Dios nos ve en todos lados, Dios sabe todo lo que nosotros hacemos. Y ellos se trataron de esconder, pero es lo mismo que hacemos nosotros cuando estamos pecando. Tratamos de escondernos, tratamos de ocultar nuestros pecados, y ¿saben qué? Les tengo una mala noticia, hermano. Dios conoce todos nuestros pecados. Dios sabe todo lo que nosotros hacemos y todo cómo nosotros lo estamos haciendo. Por eso, ¿a quién es el primero que debemos confesar nuestros pecados? Es a Dios. ¿A quién más tenemos que confesar nuestros pecados? Número 5, del 5 al 7. Hermanos, les repito, están todos los versículos, están aquí en el estudio. Si quieren buscarlo también vayan buscándolo, pero la idea es que podamos acotar un poco nuestro tiempo, así que los invito también a leer acá. Si son rápidos para buscarlo, bienvenido sea. Síganme con su Biblia igual. Ahí en número 5, del 5 al 7, dice: además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevaricaran contra Jehová y delinque, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Uy, qué fuerte eso, ¿no es cierto? Qué fuerte saber que antiguamente, o el pueblo de Israel tenía esta ley. Dice, aquella persona, si yo cometí un pecado contra mi hermano, voy a poner el ejemplo a mi hermano Marcelo Camus Galvez, yo sé que él no se va a molestar, después me va a hablar por interno, pero mientras tanto lo vamos a guardar como ejemplo. Dice, si yo pecare contra él, si yo estuviera ahí en el pueblo de Israel en ese tiempo, dice que si yo cometí un pecado contra él, yo tengo que confesar mi pecado, el pecado que yo cometí contra mi hermano, y tengo que compensar enteramente el daño. Y aparte de eso, tengo que añadir sobre ello la quinta parte. Y tengo que entregárselo a quien pequé. En este caso yo debería entregárselo a mi hermano Marcelo Camus, ¿no es cierto? O sea, ¿a quién tengo que confesar los pecados cometidos? En Mateo 5, del 23 al 24, también aquí tenemos otro ejemplo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Ahora no está diciendo que yo tenga algo contra mi hermano, sino que ahí dice, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Tengo que dejar mi ofrenda de lado, anda y reconcíliate primero con tu hermano. A veces nosotros pensamos, qué locura esta, ¿no es cierto? Yo no soy el que cometió un pecado contra él cometió un pecado contra mí, pero la Biblia dice que yo tengo que perdonar, tengo que yo reconciliarme con mi hermano. Yo tengo que reconciliarme con mi hermano. A veces, hermano, es difícil de entender, pero ¿saben qué? Es lo que la Biblia nos dice. Es lo que Dios nos está pidiendo. Y aquí en el estudio nos dice que para llenar, dice, ¿a quién deberíamos confesar nuestros pecados cometidos entonces? Deberíamos confesar a otra persona. A esta persona se refiere a un hermano, a un amigo, la persona contra la que yo
he cometido el pecado, debería confesarle, ¿no es cierto? Deberíamos confesar los pecados cometidos contra ella, contra esta persona. ¿A quién más deberíamos confesar nuestros pecados? Confiesa, dice en Santiago 5:16, Santiago 5:16 dice, por tanto confiesen sus pecados unos a otros y oren unos a otros para que seáis sanados. Gálatas 6:12 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En Santiago nos está hablando que tenemos que confesar nuestros pecados uno a otro, ¿no es cierto? Y nos vuelve a repetir que tenemos que confesar nuestros pecados. Este estudio nos habla de la confesión del pecado. Y aquí en Santiago nos está diciendo muy claro y nos dice, por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos a otros para que seáis sanados. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre, considerando desde ti mismo, no sea que también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. A veces siempre he pensado en esto, ¿cómo voy a sobrellevar la carga de mi hermano si ni siquiera puedo sobrellevar la mía? ¿Cómo voy a darle un consejo a mi hermano si yo también soy pecador, ¿no es cierto? Pero la Biblia nos dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si nosotros sabemos que un hermano tiene un pecado difícil de sobrellevar, nosotros tenemos que restaurarle con calma. Nosotros tenemos que ayudar a este hermano, no tenemos que apartarlo, no tenemos que castigarlo ni crucificarlo. La Biblia nos dice que tenemos que restaurarle al hermano y ayudarle a llevar la carga, ayudarle a llevar la carga, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién más tenemos que confesar nuestros pecados? Tenemos que tratar de confesar nuestros pecados a cristianos espirituales. Yo me hacía esta pregunta, decía, ¿cómo voy a saber que mi hermano es un cristiano espiritual? Pero para eso tenemos que orar también, ¿no es cierto? Para eso tenemos que trabajar, tenemos que orar y tenemos que pedir ayuda. Hermanos, no somos perfectos, todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero sabemos que no somos perfectos, sabemos que todos somos pecadores, sabemos que hemos caído en el pecado y tenemos que ayudarnos entre nosotros, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Nadie es perfecto. Nuestra iglesia, si tuviéramos una iglesia perfecta, quizá ya no estaríamos acá. El único lugar perfecto donde vamos a estar va a ser allá en el cielo, en ese lugar donde el Señor está preparando una mansión gloriosa para que nosotros lleguemos allá, ¿cierto? Hermanos, lo invito y los quiero motivar como iglesia a poder tener en cuenta todos estos estudios, no solamente este, todo y cada uno de los estudios que hemos tenido cada semana han sido estudios muy importantes para nuestra iglesia. Pero ¿saben qué? La confesión del pecado también es muy importante. La confesión, como decíamos, tiene dos propósitos. Uno, declarar fe en o sometimiento a Dios. Tiene el otro propósito, reconocerse culpable delante de Dios. La confesión resulta en perdón. Y recuerden que el perdón que nosotros vamos a recibir es el perdón de Dios. Cristo es el fundamento para el perdón de Dios. Nuestra creencia se basa en lo que creímos de Cristo, ¿cierto? Y ese es el fundamento para que Dios nos perdone. Lo primordial es haber creído en Cristo para que Dios perdone nuestros pecados. La confesión es importante, que tiene que estar acompañada del arrepentimiento. Vamos a repetirlo cuantas veces sea necesario. Nosotros podemos confesar nuestros pecados y decir que el pecado que hemos cometido y lo vamos a reconocer delante de Dios, pero tenemos que arrepentirnos de
de nuestro pecado. Es muy importante que nos arrepintamos del mal que hemos hecho, ¿no es cierto? ¿A quién debemos confesar? Primeramente a Dios. Primeramente, y lo más importante es reconocer nuestro pecado a Dios, confesar nuestros pecados a otras personas, a otros hermanos, y también tratemos de confesar nuestros pecados a nuestros hermanos de la iglesia, para que ellos nos ayuden a sobrellevar esta carga. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí esta parte. La próxima semana continuaremos con nuestro estudio. Vamos a ver la sabiduría de confesar nuestros pecados, los signos de una verdadera confesión y cuándo es necesaria la confesión. Hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias nuevamente a Dios que me da la oportunidad de poder entregar la palabra en esta hora. Y gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y nos vemos, continuamos la próxima semana con el estudio.